mucha atención cuando hay ideación suicida. Hay dos cosas, ¿no? Una es ideación y otra es intento. Las personas generalmente empiezan con ideación suicida, es decir, lo contemplan en su mente. Por experiencia propia les puedo decir que este virus no solamente nos afecta la parte física, sino también la parte emocional. Ansiedad, depresión, frustración, ataques de pánico, entre otros, son precisamente los síntomas que les prometemos, los vamos a investigar. Hoy me siento un poco bajoneado, así que me voy a comer un ceviche y la voy a invitar a mi gran amiga Carol Obando, que es mi pana y psicóloga, es muy buena profesional. A ver si le invito un ceviche y conversamos. Ojalá me conteste. Hola mi Carol, ¿cómo estás? Hola Marcelito, ¿cómo vas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Oye amiga, ¿sabes qué? Te invito un ceviche el día de hoy. Quiero conversar contigo de algunas cosas, algunas secuelas que me ha dejado el tema del COVID-19 a nivel emocional. Ah, riquísimo, claro que sí. ¿Sí? ¿A las 3 de la tarde te parece? Perfecto, 3 en punto estaré ahí. Perfecto. ¿Listo entonces? Chao. Hecho. Ok, chao, chao. Bien. Hola mi Carol, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, muy bien, gracias Carol por atenderme y sobre todo pues quiero que me orientes un poco más. Tú sabes que a mí me dio pues el COVID-19 y en el punto más alto de la enfermedad a mí me dio una depresión terrible. Y considero que al igual que a mí le ha de haber pasado a muchas personas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, etc. Entonces lo que quiero saber es ¿esto nos sucede a todos? ¿El COVID-19 no solamente te afecta en la parte física, sino también en la parte emocional? Claro que sí, definitivamente el COVID llegó a crear muchísima incertidumbre y muchísimo miedo. Entonces esta incertidumbre hace que perdamos el control frente a y genera tanto miedo que puede paralizarnos. Y si ese miedo no está bien gestionado, se convierte en pánico. De esta manera podemos tener patologías como depresión, como ansiedad, incluso trastorno obsesivo compulsivo y muchas otras cosas que podemos profundizar en el camino. Estas alteraciones a las que tú te refieres pueden ser durante el COVID y post-COVID también. Claro que sí, pueden ser durante, incluso antes de padecer coronavirus ya existía esta somatización y este miedo. ¿Qué es somatización? Somatización es cuando la persona tiene tanto miedo de contagiarse que empieza a tener unos síntomas muy similares al de la enfermedad. Entonces esto fue evolucionando. Al inicio de la pandemia las personas sentían muchísimo miedo a contagiarse, luego empezó la somatización, luego las personas que estaban contagiadas empezaron también con depresión, con ansiedad, luego trabajamos mucho con duelo y en este momento se está viendo trastorno obsesivo compulsivo, que es este miedo intenso a contagiarse. Esto es bastante desgastante. Ahora, la somatización tiene unas características muy similares a la enfermedad como tal. Entonces la persona podría experimentar fiebre, podría experimentar dolor en el cuerpo, ahogamiento y hacía que tuviera tanto miedo que terminaba en la clínica. Y cuando se hacían los exámenes no había coronavirus, entonces eran síntomas somáticos. Ahora, ¿qué pasa entonces con las personas que entran en este estado de depresión? ¿Cómo deben reaccionar las personas que están en el entorno? ¿O cómo yo mismo me puedo superar en ese caso? Aquí hay un aporte tanto del paciente o de la persona que está experimentando como de las personas que lo rodean, ¿ok? El miedo como tal es bueno. El miedo es una emoción que nos ayuda a protegernos de algo que nos vaya a generar peligro. ¿Qué sucede? Cuando yo ese miedo lo alimento, se convierte en pánico. Entonces lo primero que debo hacer es aprender a gestionar el miedo. Si yo tengo la patología, debo mantenerme informado de lo que está sucediendo
porque informarme me ayuda a mantener el control, pero no sobreinformarme. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Exactamente, porque la sobreinformación alimenta este pánico, el miedo en pánico, este exceso de pánico en ansiedad, y si no tratamos esa ansiedad puede convertirse en depresión. Si tú no gestionas eso, puedes caer en un hueco muy profundo. Mucha atención también con la persona que lo hablan. Si la persona a la que yo le cuento lo que estoy sintiendo, lo que hace es reforzarme y alimentarme el miedo, es como una plantita que crece y se hace más grande. Y la persona que evita al máximo, pues la vamos a invitar a que se inyecte un poquito de miedo para que se vuelva inmune ante él. ¿Qué significa? Es paradójico, pero así funciona. Si tiene miedo de todo, lo que hacemos es aproximarla, inyectándonos un poquito de miedo para que él empiece a afrontarlo y lo convierta en valor. Porque recuerden que miedo que evitamos, miedo que hacemos más grande. Miedo que afrontamos, miedo que convertimos en valor. Sí, ahora el tema del COVID-19 y sus estragos en las personas, uno de ellos es que porque es tan contagioso, tú tienes que aislarte, y la soledad te afecta muchísimo más todavía. Claro que sí, la soledad es una característica incluso de la depresión. Entonces somos seres sociables por naturaleza, necesitamos estar en contacto, y el hecho de que nos obliguen a aislarnos pues genera que las emociones se alteren y entramos en muchísimo miedo. Entonces la recomendación en estos casos es, obviamente por responsabilidad, si una persona está contagiada no se puede acercar a otra, pero sí podemos hacer el uso de, primero, escribir y sacar esas emociones negativas hacen que yo me sienta más tranquilo. Y segundo, hacer el uso de los equipos electrónicos que, si bien es cierto, en algún momento nos alejaban porque la gente se ensimismaba, en tiempos de pandemia nos acercaron y nos ayudaron a conectarnos con las personas. La soledad genera muchísima tristeza y siente la persona que está absolutamente sola, y esto hace que se sumerja aún más en toda esta emoción negativa. Cuando tú estás en depresión, ¿cómo lo puedes identificar? Muy bien, me encanta esta pregunta porque las personas tienden a poner etiquetas cuando no lo son. Que estemos tristes, que estemos preocupados frente a la incertidumbre es absolutamente normal. Que no haya dormido 2 noches no es insomnio, puede ser preocupación. ¿Qué tengo que evaluar yo? El tiempo de la sintomatología. Entonces, si la persona ya dura 2 semanas con insomnio, más de 1 semana sin poder dormir, con terrores nocturnos, con miedo extremo, la persona deja de disfrutar de cosas que antes disfrutaba. Los cambios de conducta extremos son una alerta de que posiblemente estamos entrando en depresión. ¿Sabías que eso nos puede llevar a un intento de suicidio? Si no lo disfruta, termina aislándose. Está muy sensible, quiere llorar, tiene muchísimo sueño o se le quita el sueño. Entonces todos estos extremos empiezan a condicionarnos. El apetito es otro de los síntomas. La persona puede empezar a comer mucho o dejar de comer o a cambiar su contextura. Todos esos cambios extremos ya son una alerta de que estamos entrando en depresión. Y mucha atención cuando hay ideación suicida. Hay 2 cosas, ¿no? Una es ideación y otra es intento. Las personas generalmente empiezan con ideación suicida, es decir, lo contemplan en su mente. Recurramos a ayuda psicoterapéutica a tiempo para no tener que entrar en una depresión mayor y solo actuar cuando la persona ya está intentando suicidarse. Y ¿sabes qué? Te digo que con todo lo que tú me estás comentando, yo en el momento más fuerte de mi enfermedad, yo quería morirme. Y comencé inclusive hasta a rezar para morirme. No quería comer. No quería tomar agua o hidratarme. Y ahora me doy cuenta que sí, estaba entrando en eso. Para que yo rece para morirme. Exactamente. Y si tú te das cuenta con lo que nos estás contando, estamos hablando de un abandono. Dejo de hidratarme, dejo de comer. Estabas dejando de lado las conductas de supervivencia, que son la alimentación como algo muy, muy básico para vivir. En ocasiones, la persona puede salir sola. Generalmente es mejor que haya un acompañamiento psicoterapéutico porque no es fácil. Y ¿sabes qué? Voy a contarte algo que no lo he comentado antes, que cuando yo estaba en esta situación, mi esposa llegó un día a que de rodillas, llorándome, me decía, por favor, come, por favor, hidrátate. Eso me hizo un poco reaccionar, viendo la desesperación de ella. Pero yo ya estaba entregado, estaba entregado.
a veces hay personas que tienen mucha fe, independientemente de la religión, pero hay muchas personas que tienen mucha fe, pero yo la estaba perdiendo. Sin embargo, una noche yo, cuando ya decía, o me salvas o me llevas, comencé a orar, comencé a rezar, y esa parte, no sé si fue un milagro, no lo sé, pero al día siguiente que yo sentí ese clic que hice entre mi fe y Dios, yo comencé a sanar al día siguiente. Te lo digo porque no lo había comentado con nadie, pero me gustaría que también me comentes si la fe tiene algo que ver en esto. Totalmente, totalmente. Todas las creencias movilizan algo en nosotros. Entonces, la fe es una creencia muy profunda acerca de algo, de un ser superior o independientemente de la religión que tenga, como tú dices. Entonces, la fe hace que yo cambie pensamiento, emoción y conducta. Y muchas veces por eso decimos que cuando tocamos fondo, nosotros nos sumergimos tanto que acudimos a todo tipo de cosas, puede ser la fe, y eso nos ayuda a subir y nuevamente flotar y salir de esa depresión en la que estábamos. Hey, tú, ¿qué me miras? Te dije que no te suscribas. ¡Por Dios, qué manera! No le hagas caso, suscríbete a doctor.tv.es, regálame un like y toca la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. ¿Solamente te puede dar depresión, miedo, ansiedad o qué otros factores los podríamos denominar en estos cuadros? El ataque de pánico fue súper común. Yo recuerdo desde el 13 de marzo una cantidad de casos con ataques de pánico donde tenían tanto miedo, tenían muchísimo miedo que se convertía en un miedo a perder el control o en un miedo a morir. Pero el miedo es tan intenso, puede ser de 1 a 3 minutos, pero es tan intenso que la persona empieza a hiperventilar, deja de respirar adecuadamente, entonces las manos empiezan a entumecerse, se pierde como la movilidad, hay personas que les pueden quedar las manitas así, entonces claro, entran en un proceso de miedo absoluto, porque el cerebro está tan alerta que piensa que está expuesto ante un peligro y le segrega una cantidad de sustancias que lo preparan para huir, para bloquearse o para agredir, pero cuando él ve no hay nada acá, entra en un pánico terrible y llegan los pensamientos que nosotros ahí debemos identificar y aprender a diferenciar. Ya, pero Carol, en esos momentos en los que uno está enfermo, lo que uno menos piensa es en una ayuda terapéutica. En el caso cuando tu enfermedad la pasas en tu casa, sí, están tus familiares cerca, pero no son profesionales para hacer una terapia así. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno mismo o las personas que nos rodean? Claro. Esta pregunta es importante también porque hay personas que incluso no tienen el dinero para acudir a psicoterapia, ¿no? Entonces, una prescripción que le sirve a toda la gente y no le va a hacer daño, porque hay que tener cuidado, uno en terapia revisa cuál es el caso y cuál es la prescripción, pero algo que no le va a hacer daño a nadie es la escritura. ¿Qué sucede? Apenas tienen el síntoma, ni antes ni después, tiene que ser durante ese momento, van a escribir lo que están pensando, la hora, la fecha. Luego pueden apretar fuerte 3 veces y respirar profundo. ¿Qué estoy haciendo con esto? Pasando esa información de la emoción a la parte racional y los síntomas fisiológicos empiezan a disminuir. Algo que recomiendo muchísimo también es las personas que no están con COVID, pero que están muy ansiosas, es que no dejen de hacer ejercicio. El ejercicio tiene un efecto antidepresivo. Es un efecto muy bueno, donde si lo hacemos recurrentemente, segregamos serotonina, segregamos dopamina y esto hace que liberemos toxinas y nos sentamos muchísimo mejor. Ahora, si la persona no tiene ataque de pánico, pero está muy ansiosa, muy ansiosa, y esa ansiedad va distribuida durante todo el día, va a tomarse 10 minutos de su día a cualquier hora, excepto antes de dormir, para registrar esas angustias. Y luego deja el papel y continúa su día. Así nuestra mente piensa que ya nos estamos encargando de eso que nos preocupa, lo sacamos, me distancio emocionalmente, ya no lo tengo dentro de mí. Perfecto. Ahora, hablando de que yo no tenía ganas ni de tomar, ni de hidratarme, ni de comer, ¿qué te parece si pedimos algo? Claro que sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, vamos a pedir algo. ¿Cómo sabemos de pronto si nosotros ya necesitamos algo de medicación? ¿Ya? Porque de pronto estamos cayendo en estos cuadros de tristeza, de depresión, no podemos dormir.
porque yo no pude dormir durante 3 noches seguidas, o sea, fueron 72 horas que yo no pude dormir. Y el último, pues ya yo dije, me voy a tener que tomar una pastilla para dormir, pero eso me podría traer otra complicación. Háblame de eso. Claro que sí. Mira, la medicación es algo que realmente tiene muchos mitos en la sociedad. Los antidepresivos y medicación, cuando se hace con un profesional, cuando la da un psiquiatra, siempre bien prescrita, no va a perjudicar en lo absoluto. ¿Qué sucede? Hay personas que consideran que va a crear dependencia y no es así. Los antidepresivos no crean dependencia, lo importante es hacerlo paralelo con psicoterapia para cuando se retire el medicamento, la persona tenga las herramientas para afrontar la vida sin el efecto químico, digámoslo así. Esto se utiliza cuando ya la persona está tan mal que ya perdió las ganas de vivir o ha intentado suicidarse. Entonces, para disminuir el riesgo de muerte, recurrimos a antidepresivos que son realmente necesarios. Es muy importante que no se automediquen porque no conocen cómo funciona su cuerpo, no conocen la prescripción como debe ser, como la da un profesional, y asimismo que no se lo retiren. Hay pacientes que se empiezan a sentir bien a los 2 meses y dicen, yo ya no me tomé más el antidepresivo, y no se puede tener estos picos, no es bueno. Entonces siempre la persona que debe medicar es un psiquiatra y el que debe retirar el medicamento es un psiquiatra. En el caso ya de una paciente o de un paciente que quiera tener una teleterapia, se podría decir, contigo, ¿se la podrías dar? O sea, ¿es exactamente igual que presencial? Bueno, particularmente para mí es muy importante el contacto, sin embargo ahora sabemos que no y también debemos aprender a adaptarnos, y sí, efectivamente hemos trabajado muchísimo online y sí se puede hacer. Si están contagiados lo deben hacer online, y si tienen los efectos, claro que sí, porque igual se va a hacer la contención, si es con videollamada se puede observar, se puede analizar, entonces se puede hacer una intervención perfectamente. Perfecto, bueno, ahora sí, ¿qué te parece si Muchas vamos gracias. a disfrutar un poquitito de nuestro servicio? Una emoción mal canalizada podría convertirse en algo negativo, pero también existen varios métodos para aprender a gestionar. Bueno, y después de este rico ceviche, una buena caminadita para que baje la comida es importante, ¿eh? Claro que sí, quedamos perfectos. Oye, Carol, pero después de todo lo que hemos conversado sobre las secuelas que nos puede dejar el COVID a nivel emocional, tanto para las personas que hemos sufrido de la enfermedad como para los familiares o los amigos, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú nos podrías dar a nosotros? Bueno, primero que todo es muy importante que aprendamos a reconocer nuestras emociones, a reconocer que todas las emociones son válidas y son buenas. Lo importante es que no las dejemos desbordar. ¿Qué sucede en una sociedad donde nosotros vemos y escuchamos por todas partes un exceso de optimismo que hace pensar que estar triste es negativo? Y esto también genera que muchas personas, cuando están tristes, cuando tienen rabia, cuando están desconsoladas, empiezan a refugiarse en sí mismas porque tienen miedo de expresar. Entonces, primero el llamado es a que empecemos a expresar lo que sentimos, a expresar nuestras emociones, a reconocerlas cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, y a saber por qué estamos así, luego a gestionarla. Cuando les hablo de no dejar desbordarlas, es gestionarlas adecuadamente. Rabia que no se gestiona se convierte en agresividad. Claro. Miedo en pánico, tristeza en depresión. Entonces, si tenemos rabia, todo lo que yo les digo, escribir funciona muchísimo. Entonces vamos a exteriorizar las emociones a través de la escritura. Tener un estilo de vida saludable también hace parte de alimentar nuestra mente. El ejercicio, incluir el ejercicio, y siempre tener redes de apoyo. La familia más cercana es la red de apoyo principal. Y lo que hablábamos hace rato, no se trata de alimentar el miedo, se trata de contener, de escuchar. Una escucha activa que no sea para juzgar, para recriminar, sino más bien para acoger a la persona sin llegar a reforzarle lo que él siente. Después de esto es importante que empecemos a dar pasos aproximados y metas cortas, porque si la persona ha entrado en depresión o en ansiedad, es muy probable que empiece a limitarse y a sentirse obstaculizada y tenga miedo de hacer cosas nuevas. Entonces, poquito a poco empiece a trazarse metas. Pero antes gestiono mi emoción y luego sí, empiezo a potenciarme para empezar a dejar atrás toda esa patología, todo ese miedo y toda esa incertidumbre. Sí, y Carol, lo que tú también nos comentaste es no
automedicarnos, ¿no? O sea, porque Total. uno cuando está en estos niveles de depresión o de ansiedad, uno comienza a utilizar ansiolíticos o antidepresivos o no sé, pastillas para dormir, como en mi caso en algún momento que lo traté de hacer, pero eso no es lo recomendable tampoco. No, no es lo recomendable. Nunca se automediquen. El único que puede medicar es un doctor y los antidepresivos pues los tiene que medicar un psiquiatra. Entonces inicialmente pueden recurrir a ayuda terapéutica y el terapeuta revisa si la persona requiere medicamento y generalmente tiene a alguien a donde remitir. Entonces es muy importante que acudan a asistencia médica, es súper importante. Quitémonos ese estereotipo de que ir al psicólogo es algo negativo. Claro. Al contrario, estamos siendo responsables de nuestras emociones. Tener una enfermedad mental, una crisis mental, es algo absolutamente normal. Carol, y una última consulta. ¿Cómo podríamos diferenciar el hecho de que estamos con algún problema mental de algún problema emocional? Bueno, en la depresión, por ejemplo, es el tiempo. Hablamos de emociones, de sentir tristeza, de sentir miedo, esas son emociones válidas y todos lo sentimos. Los únicos que no sienten miedo son las personas que tienen psicopatología y están muertas. Entonces no somos ni psicópatas ni estamos muertos, así que sentir está bien, estamos vivos y bien. Ahora, nosotros diferenciamos que ya no es tristeza, sino que es depresión o que ya es una patología más fuerte cuando estos síntomas son tan fuertes que me paralizan. Si yo veo que las esferas de desarrollo que tengo a mi alrededor se ven afectadas, ya debo tener el compromiso conmigo de asistir a terapia. Perfecto, Carol. ¿Sabes qué? No sabes cuánto me has ayudado a mí y yo creo que a mucha gente en realidad. Gracias por todos tus consejos y bueno, pues en alguna otra oportunidad te invitaré un cafecito. ¿Qué te parece? Qué rico, riquísimo. Muchas gracias a ti por permitirme este espacio tan fabuloso y bueno, recuerden que cada noche trae su día, así que a continuar. Oye, que estas plantitas sí que me han Sí. peinado el copete, ¿ah? Así. Están aquí con nosotros. Pero, Carol, ¿qué te parece si hablando de todos estos temas y del cafecito que yo te prometí, qué te parece si nos vamos la próxima vez a toparnos en... Bueno, la siguiente respuesta es muy importante. ¿Por qué? Existen personas que han tenido familiares donde haya habido ansiedad, depresión o alguna patología y ellos son más vulnerables. Sin embargo, esto no quiere decir que sí o sí deban padecer una enfermedad mental. Esto depende más bien del estilo de vida, de la calidad de vida y de la forma en la que le hayan enseñado técnicas de afrontamiento ante circunstancias difíciles. Sí, la depresión y la ansiedad y cualquier patología que podamos abordar de una forma correcta tiene una cura. Es más, cuando se acude de una forma temprana, el éxito de la intervención es mucho más rápida. Siempre tengan en cuenta que es muy normal ir al psicoterapeuta o al psiquiatra. Rompamos los mitos y cuidemos nuestra salud mental. Sí, realmente si los síntomas continúan es muy importante continuar con un proceso psicoterapéutico. Siempre que nosotros tengamos una alteración que comprometa nuestras áreas de vida, nuestro entorno, nuestras relaciones familiares, personales, laborales, es muy importante que recurramos a ayuda para que nos permitan salir de este momento tan difícil. Esta pregunta es muy frecuente. Nosotros generalmente descartamos cualquier patología cardíaca. Si la persona experimenta un ataque de pánico, la probabilidad de que tenga un ataque cardíaco real es muy baja. Lo importante es acudir pronto a terapia para disminuir los síntomas. Así que alejémonos de este pensamiento de que puedo morir y más bien tomemos acción y acudamos al terapeuta. Ya está bien, suscríbase. Así es, suscríbete a mi canal doctor.tv.es, toca la campanita y regálame un like para que te lleguen todas las notificaciones.